Bueno, entonces quería decir un comentario que se quedó la vez pasada que, que es apropiado. Y es básicamente ¿cómo decirlo?, lo que ha sido la obra histórica del capitalismo, que es importante para entender su importancia. Nosotros empezamos esta discusión que la sociedad humana inicialmente era una sociedad que estaba compuesta por comunidades que no podían producir un excedente, producían suficiente para su reproducción. Todos sus integrantes contribuían con su trabajo y su esfuerzo para crear los medios necesarios para que esas comunidades se pudiera reproducir. Todavía dijimos que cuando llegaron los españoles a Puerto Rico, la sociedad taína estaba todavía más o menos por ahí, empezando a salir de ahí. Eso implicaba una relativa igualdad de todos los componentes de la comunidad, implicaba la ausencia de división de clases, porque no podía existir una clase que no trabajara, porque todo el mundo tenía que trabajar, no había un excedente para que nadie pudiera trabajar. Y sabemos que esta etapa de la historia humana fue larguísima, ¿verdad? Hasta más o menos hace 10.000 o 15.000 años, hay debates, ¿verdad? Pero la historia de la humanidad es mucho más antigua, como 90-95% de la historia humana es esto, ¿verdad? Ahora, sabemos que en un momento dado las comunidades lograron pasar de ahí a la posibilidad de producir un excedente, que ahora el trabajo de parte de la comunidad, el trabajo de esta parte de la comunidad que está acá, vamos a decir, era suficiente para lo que esta parte de la comunidad necesita, pero además era capaz de producir un excedente, un sobrante. Y eso es lo que hace posible que entonces surjan una serie de cosas, como una mayor división del trabajo, ¿verdad? Ahora podemos tener un individuo que se dedique estrictamente a ser, como el ejemplo que he dado muchas veces, a ser músico, ¿verdad? No trabaja en la tierra, no caza, no siembra, no produce nada que no sea tocar música y desarrollar la flauta o el violín o lo que sea a un instrumento mucho más complejo, porque le puede dedicar todo el tiempo de su vida a eso, ¿verdad? Y además surgen las clases sociales. Puede surgir una clase social que vive del trabajo del resto de la comunidad. Y van a surgir muchas, ¿verdad? Aquí pasamos de lo que a veces se le llama el comunismo, a veces históricamente se le llamaba el comunismo primitivo. Esto de primitivo a veces no suena muy bien, así que a veces le dicen el comunismo originario, a veces le dicen el comunismo tribal. Hay 40 términos que utilizan para referirse a esto. Aquí ya surgen las sociedades de clase. Y las sociedades de clase pues se van a caracterizar por la desigualdad, se van a caracterizar por el surgimiento del Estado, ¿verdad?, que hemos hablado y después hablaremos de él de nuevo, que es un instrumento para, el aspecto fundamental es reprimir si es necesario o amenazar con reprimir a los que pretendan quebrantar este orden. Esta sociedad es a la misma vez un progreso y una regresión, si uno lo examina. Es un progreso en el sentido de que ahora la humanidad va a poder desarrollar una serie de cosas que antes no existían, ¿verdad? Por ejemplo, ahora se va a poder desarrollar la ciencia, vamos a suponer, ¿verdad? Ahora puede que haya una gente que, como no tienen que trabajar en la tierra y no tienen que pescar, ni que cazar, ni que coserse su ropa, ni construir sus casas, se puede dedicar a ser astrónomo y estudiar, ¿verdad?, las estrellas y las temporadas y toda la cosa, ¿verdad? O pueden dedicarse a investigar lo que quieran investigar, ¿verdad? Y lo mismo, como dije, con el arte, ¿verdad? El desarrollo del arte y muchas otras cosas. Todas estas cosas constituyen un progreso para la humanidad, sin duda, adquirir esas cosas.
Pero en las sociedades de clase, el precio que se paga por este progreso es el hecho de que tenemos una sociedad desigual, ¿verdad? Una sociedad donde la mayoría sigue trabajando, ¿verdad?, muy intensamente para poder vivir, y hay una minoría que disfruta de esas cosas que constituyen un progreso, ¿verdad? La mayoría de los esclavos, la mayoría de los campesinos no tenían acceso ni a la ciencia, ni al arte, ni a la música, ni a nada. Eso era privilegio de una minoría. ¿Estamos claros? Si uno pretendiera en estas circunstancias crear una sociedad igualitaria, uno dijera vamos a repartirlo todo entre todos para ser de nuevo iguales, pero aquí lo que implicaría sería que se anularía esto, porque si todo el mundo tuviera que trabajar de nuevo, ¿verdad?, pues no va a haber científicos y no va a haber ciencia, ¿verdad? Por eso es que digo que es un progreso por el cual el precio que se paga es esto. No sé si está claro lo que estoy planteando. Que es, quizá cuando explique ahora lo que implica el capitalismo, se va a ver la diferencia. Ahora, una de las características del capitalismo, diferente a las sociedades anteriores, como nosotros vimos, es que implica un constante aumento de la productividad. El capitalismo, a diferencia de sociedades anteriores, hemos visto que el mecanismo es la competencia entre los capitales, que el que no reduzca sus costos va a ser desplazado por el otro capitalista. Por lo tanto, todos los capitalistas están obligados a constantemente tratar de innovar. ¿Cómo puedo producir esto yo con menos costo, con menos esfuerzo, ¿verdad? ¿Cómo bajar el valor de las mercancías? ¿Verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Para venderlo a un precio más barato y desplazar al competidor. Por lo tanto, el capitalismo tiende a aumentar la productividad del trabajo constantemente, ¿verdad? En los últimos 200 años de capitalismo, que es lo que hemos vivido, la productividad del trabajo de la humanidad ha aumentado probablemente más que en el resto de la historia de la humanidad, ¿verdad? Hace 200 años estábamos produciendo todavía con la máquina a vapor, y los telares de aquella época, etcétera, etcétera, y miren ahora, ¿verdad?, la cantidad de riqueza que estamos produciendo. Así que entonces el capitalismo crea ahora por primera vez la posibilidad, ahora tenemos la productividad suficiente para poder proveer a todo el mundo con lo que necesita para vivir adecuadamente. Primero, proveer para todo el mundo, ¿verdad? Con la maquinaria que tenemos ahora podemos asegurarnos que todo el mundo en este planeta tiene casa, tiene transportación, tiene ropa, tiene alimento, tiene todos los elementos básicos para una vida adecuada. Proveer para todo el mundo y incluso reducir la jornada de trabajo, trabajar menos tiempo, ¿verdad? Ponle que todos trabajemos 4 horas, ¿verdad?, quizá menos, al día, 20 horas a la semana, y por lo tanto tener mucho más tiempo libre para otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas para participar en cómo se organiza la sociedad, etcétera. Todo esto es posible ahora porque el capitalismo ha desarrollado las fuerzas productivas hasta el punto de que agarrando esas fuerzas productivas podemos producir suficiente para todo el mundo, reducir la jornada de trabajo y tener más tiempo libre. ¿Estamos claros con eso? ¿Verdad? Si usted trataba de hacer eso antes del capitalismo, no iba a poder, ¿verdad? Un ejemplo cercano a nosotros es, por ejemplo, la rebelión de esclavos en Haití, que llevó a la independencia de Haití, ¿verdad? Los esclavos se rebelan contra sus explotadores, ¿verdad? Y los derrotan y crean un nuevo gobierno. ¿Y qué pasa en menos de 20 años? Que ese gobierno, creado por los esclavos liberados, se convierte en una nueva clase privilegiada sobre el resto de los antiguos esclavos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en Haití no había las condiciones para tú repartir la riqueza entre todos y que todos pudiéramos vivir adecuadamente, ¿verdad? Así que entonces, si no hay las condiciones para esto, se va a reproducir la sociedad de clases, ¿verdad? En China, por ejemplo, también es un buen ejemplo. A lo largo de la historia hay
hay un imperio con una aristocracia que abusa y explota a los campesinos. Hay una gran rebelión campesina en algún momento dado en contra de esa explotación. Un líder campesino se convierte en el nuevo emperador, así es que surgen las nuevas dinastías. Y ese nuevo emperador acaba convirtiéndose en un nuevo explotador, ¿verdad? Porque los campesinos no podían crear una sociedad sin clases, pues no tenían la base material para poder hacerlo. El capitalismo crea las condiciones materiales para volver en cierta medida al comunismo, ¿verdad?, a una sociedad sin clases, pero ahora sobre la base del desarrollo de la capacidad productiva, ¿verdad? Ya no es un comunismo primitivo, ahora es un comunismo avanzado, como ustedes lo quieran llamar. Así que entonces, el capitalismo no va a crear una sociedad sin clase, pero crea las condiciones para crear una sociedad sin clase, porque desarrolla la productividad hasta el punto en que eso se hace posible. ¿Queda claro eso? Muy bien. Pues entonces vamos a pasar al tema que vamos a discutir hoy. Cuando yo les hablé al principio, en la primera sesión, una de las cosas que dije era que el marxismo no es un dogma, ¿verdad?, con unas ideas ahí fijas que no cambian, y tampoco es una teoría o una doctrina que se formula de una vez para siempre y que hay que simplemente repetir, ¿verdad?, lo que salió de la cabeza de alguien, de Marx, en algún momento. Pueden pasar varias cosas. Uno, que desarrollemos más conocimiento sobre cosas que Marx estudió, ¿verdad? Porque Marx estudió unas cosas, pero como todo ser humano tiene sus límites, no podía estudiarlo todo, no tenía toda la documentación existente, etcétera. Y podemos nosotros, puede que Marx haya dicho algo sobre China, por ejemplo, que posteriormente otros marxistas o otros científicos sociales planteen eso que dijo Marx. Hay que matizarlo un poco, ¿verdad?, porque no corresponde a los datos. Eso es perfectamente posible. Y segundo lugar, es inevitable que según la realidad cambie, en este caso la realidad del capitalismo, van a surgir problemas nuevos, situaciones nuevas que Marx no pudo estudiar, porque no estaba, ¿verdad? Marx murió en 1883 y el mundo sigue evolucionando después de 1883, por lo tanto Marx no puede haber explicado y entendido y formulado teorías sobre muchos fenómenos que son posteriores a Marx, ¿verdad? Así que el marxismo, si realmente es una doctrina viva, no puede simplemente limitarse a lo que Marx dijo o lo que Marx planteó. Y ese es el fenómeno del imperialismo. Sobre esto hay que empezar por hacer una aclaración para evitar malos entendidos. El término imperialismo se utiliza muchísimo cotidianamente, se utiliza mucho por los historiadores, ustedes lo van a encontrar en muchos lugares. Y se utiliza para referirse a diversas cosas a lo largo de la historia. Ustedes van a oír hablar del imperialismo romano o del imperialismo de Alejandro Magno o del imperio español después de la conquista, ¿verdad? Diferentes menciones de este hecho. Y nada de eso es objetable, perfectamente aceptable, ¿verdad? Y por lo general, todas esas expresiones de imperialismo, por lo general se refieren al hecho de un Estado, algún tipo de Estado, que tiende a expandirse y a conquistar otros territorios, ¿verdad?, y convertirse en un territorio o gobernar un territorio cada vez más grande. Y cuando se utiliza el término imperialismo en ese sentido, pues es en ese sentido que se usa, no hay que tenerlo claro. Cuando hablamos de la teoría marxista del imperialismo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo mucho más específico y mucho más limitado. La teoría marxista del imperialismo se refiere a una etapa en la evolución del capitalismo. Una etapa en la evolución del capitalismo. Es lo que en la teoría marxista se designa como imperialismo. Por lo tanto, utilizando el término como lo utiliza la teoría marxista, uno no hablaría del imperialismo romano,
aunque uno podría decir, explicar que también había otro tipo de imperialismo basado en las relaciones económicas que había en Roma, etcétera. Pero por lo general, cuando hablamos del imperialismo, estamos hablando de una etapa del capitalismo, que empieza, se los digo desde ahora, a finales del siglo XIX. De hecho, en la primera línea del texto de Lenin, de ese texto que se llama El imperialismo, menciona como uno de los eventos que anuncia la llegada de la nueva época del imperialismo, la guerra hispanoamericana, ¿verdad? A través de la cual Puerto Rico pasa de manos de España a Estados Unidos. Así que esto va a tener una relación muy directa con la situación de Puerto Rico. Bueno, así que entonces la teoría del imperialismo no se la debemos a Marx, se la debemos a unos marxistas posteriores a Marx. El más conocido de los cuales, pero no el único, es Lenin, que escribió ese texto muy famoso, El imperialismo, fase superior del capitalismo. También a esa teoría contribuyó una marxista muy importante contemporánea de Lenin, que se llama Rosa Luxemburgo, que era polaca, escribió un libro que se llama La acumulación de capital, que tiene que ver también con la teoría del imperialismo. Hay otro marxista que se llama Nicolás Bukharin, que también trabajó ese tema. Todos estos son más o menos contemporáneos, en la misma época, a principios del siglo XX. Hay otro muy importante que se llamaba Rudolf Hilferding, que escribió un libro que se llama El capital financiero. De hecho, Lenin yo creo que menciona a Hilferding varias veces ahí en el texto en este texto. Así que todos estos autores, a principios del siglo XX, escriben textos sobre este tema del imperialismo. ¿Por qué razón? Porque todos ellos detectan, y ellos no son los únicos, pero los menciono eso, todos ellos detectan que algo nuevo está pasando en el capitalismo a principios del siglo XX que requiere pensar sobre esto, ¿verdad? Somos marxistas, conocemos la teoría de Marx, nos leímos El Capital y todo eso, pero aquí está pasando algo nuevo en la economía mundial que requiere algo nuevo, ¿verdad? Algo distinto, un nuevo análisis, algo que añadir a lo que ya Marx había planteado, ¿verdad? Así que la teoría marxista del imperialismo surge a principios del siglo XX porque una serie de autores marxistas se convencen de que algo nuevo hay en el mundo y hay que explicarlo, ¿verdad? Así que entonces, ¿cuáles son los puntos fundamentales de esa teoría del imperialismo que ellos van a desarrollar? Hay 4 aspectos fundamentales que yo diría, hay muchos, pero hay 4 fundamentales que voy a tratar de explicarlos uno detrás del otro. Y los adelanto ahora para que lo tengan en mente. Uno va a ser el concepto de que en esta nueva época del capitalismo ha surgido una diferenciación en la clase capitalista, entre los capitalistas, entre unos grandes monopolios, grandes empresas, ya veremos sus características, y el resto de la clase capitalista, ¿verdad? Ese es un planteamiento. Segundo planteamiento, o sea que hay una diferenciación entre, fíjense que yo cuando estuve hablando todo el tiempo hasta ahora del capitalismo, hablaba de la clase capitalista como una totalidad indiferenciada, ¿verdad? Ellos aquí van a plantear, no, hay una diferenciación, ¿verdad? Segundo, van a plantear que la economía del mundo ahora se va a diferenciar también en la medida en que una serie de grandes países, grandes poderes capitalistas, vamos a llamarlos así, ahora van a tener un rol dominante en la economía mundial. Se va a diferenciar la clase capitalista entre monopolistas y los que no son monopolistas, por un lado, y por otro lado, la economía del mundo se va a diferenciar entre unos poderes imperialistas y el resto de los países que están subordinados a los poderes imperialistas. Se entiende la doble diferenciación, ¿verdad? La clase capitalista se divide en los monopolistas y los que no son monopolistas,
Y el mundo capitalista se divide entre los poderes imperialistas y los países sometidos, vamos a decir, a los poderes imperialistas. Pueden ser coloniales o semicoloniales, ahorita hablaremos de eso. Así que esas dos diferenciaciones. Tercera consecuencia es el hecho de que los países más atrasados, los países subordinados, como resultado de esta situación, no van a repetir la historia de los países avanzados, ¿verdad? No se va a repetir la historia. ¿Verdad? Los países subdesarrollados, adelantando un poco, ¿verdad? El primer país en industrializarse bajo el capitalismo es Inglaterra, ¿verdad? Y el segundo país en industrializarse es Bélgica. Y Bélgica más o menos reproduce lo que había pasado anteriormente en Inglaterra, ¿se entiende? Y Francia reproduce lo que había pasado en Inglaterra y en Bélgica, ¿verdad? Y Italia reproduce lo que había. Van los países que vienen detrás, ¿verdad? Los países que están atrasados con respecto a los pioneros, van reproduciendo la historia de los que van avanzando. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Es como si fueran todos por el mismo camino, ¿verdad? Inglaterra va al frente y los otros van detrás, pero van por el mismo camino, repitiendo la misma ruta. ¿Estamos claros? Ahora, producto de esta situación del surgimiento del imperialismo, como vamos a ver, eso no es así, ¿verdad? Ahora, Brasil o Argentina o Puerto Rico o Guatemala no van a repetir la historia de los países avanzados, van a tener una ruta distinta en el desarrollo del capitalismo. Esto suena quizá un poco abstracto todavía, pero lo veremos más adelante, para que tengan una idea. Y como cuarto consecuencia de todo esto, perdonen, bueno, lo podemos dejar ahí en esas tres, realmente la cuarta es casi una repetición de lo anterior. Así que entonces, tenemos que entender estos tres elementos. Y empezamos entonces por el primero. Y aquí, como ustedes pueden ver, al tratar de explicar lo que es esto del imperialismo, estamos pasando de una discusión general, un poco abstracta de cómo funciona el capitalismo, que es lo que hemos hecho hasta ahora, a una discusión más concreta, histórica, de cómo se desarrolló el capitalismo. ¿Estamos claros? Bien, entonces, más o menos, por poner una fecha, más o menos hasta 1875, ¿verdad? El capitalismo industrial existe en una parte muy pequeña del mundo. Existe en Europa Occidental, básicamente, y en los Estados Unidos. Incluso en ciertas partes de Europa Occidental, no en todas partes de Europa Occidental con la misma fuerza. Y este capitalismo es lo que los teóricos marxistas llaman el capitalismo de libre competencia. ¿Qué quiere decir esto? Es un capitalismo que se caracteriza más o menos por lo que nosotros hemos explicado aquí, que las empresas capitalistas invierten en los sectores donde la ganancia es más alta. Si la ganancia baja en un sector, fluyen a otros sectores donde la ganancia es más alta y se forma una tasa de ganancia media como resultado de ese movimiento, ¿verdad? ¿Por qué se llama libre competencia? Bueno, porque en este capitalismo todavía la cantidad de capital necesaria para establecer una empresa capitalista es relativamente pequeña, ¿verdad? Y si usted ve, lo que quiere decir es que si usted ve que hay un buen negocio en la producción de zapatos, es relativamente fácil para un capitalista construir y establecer una fábrica de zapatos, ¿verdad? La cantidad de capital necesaria para hacer eso es accesible a básicamente cualquier capitalista que esté operando.
Por lo mismo, la maquinaria o la producción que puede generar una nueva unidad de producción de zapatos en este caso, no puede o tiene un efecto relativamente limitado sobre la producción total, ¿verdad? Hay muchas empresas productoras de zapatos y si usted establece una nueva que va a ser relativamente pequeña, porque todavía son empresas relativamente pequeñas, eso no va a aumentar radicalmente la cantidad de zapatos que se producen. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Entonces, déjeme buscar aquí, poner todas las cosas. Por lo tanto, no hay obstáculos o muy pocos obstáculos a la nivelación de la tasa de ganancia, ¿verdad? Como dije ahorita, si hay un sector que de pronto exhibe una tasa de ganancia muy alta, hay una tasa de ganancia muy alta en la producción de zapatos, capitales que están invertidos en otras cosas van a fluir en ese sector y van a construir una fábrica de zapatos y van a aumentar la producción de zapatos para llenar esa demanda de zapatos que hay, ¿verdad? Y eso se hace con relativa facilidad. ¿Estamos claros? Bien. Por lo mismo, no hay, claro, estos capitalistas les va a interesar vender la mayor cantidad de productos que puedan vender donde los puedan vender. Así que ya en esta época del capitalismo existe la tendencia y el deseo de exportar mercancías, ¿verdad? Este capitalista que produce zapatos en Estados Unidos se da cuenta de que quizá hay un mercado de zapatos para sus zapatos en México y le interesa enviar parte de su producción a México para vender productos de zapatos, zapatos en México. ¿Estamos claros? Bien. Ahora, ¿qué es lo que no hay en esta época? Y para plantearlo de otra manera, si un capitalista está en el sector de los zapatos y tiene una ganancia más alta que lo normal, extraordinaria, otro capitalista va a venir a intervenir ahí para aumentar la producción de zapatos y él también participar de esos precios altos, ¿verdad? Y el resultado va a ser que se va a nivelar la tasa de ganancia. Ese capitalista que está en el sector de los zapatos y que tiene una ganancia alta, no tiene manera de evitar eso, ¿verdad? No puede evitarlo, ¿verdad? Si yo estoy aquí gozando porque tengo unos precios bien altos de mis zapatos, ¿cuál es tu nombre? Perdóname. José, ¿verdad? Que es otro empresario, dice, yo voy a poner una fábrica y la pongo y compite conmigo. Yo no tengo manera de evitar, ¿verdad? No puedo retener mi ganancia extraordinaria, ¿verdad? Y asegurarme que la sigo manteniendo porque la entrada en el sector es muy fácil. Es muy fácil poner otra fábrica de zapatos y se acabó mi ganancia extraordinaria. ¿Estamos claros? Esto es lo que algunos marxistas llaman, incluso otros marxistas, ¿verdad? Que los costos de entrada, ¿verdad? Son muy bajos. Costo de entrada quiere decir lo que te cuesta entrar en ese sector, ¿verdad? Lo que te cuesta entrar en ese sector, lo que te cuesta establecer una fábrica de zapatos es relativamente bajo y por lo tanto se nivela la tasa de ganancia fácilmente. Bueno, estamos claros, eso es lo que el marxismo llama el capitalismo de libre competencia. Ese concepto de libre competencia no lo deben confundir con un concepto que se utiliza en la economía no marxista, que es la competencia perfecta. Esa es una idea teórica que tienen economistas no marxistas, ¿verdad? En el marxismo no habla nunca de competencia perfecta, nada de esto es perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, nunca la tasa de ganancia tiende a nivelarse, pero nunca acaba por nivelarse, ¿verdad? O sea que no es perfecto, es que es libre, ¿verdad? Estamos. Bien. ¿Qué es lo que no hay por otro lado, no hay en este tipo de capitalismo? Lo que no hay es poco incentivo a que estos capitalistas inviertan en otros países. Poco incentivo a la exportación, no de mercancías, sino a la exportación de
capital, ¿verdad? Fíjense que hay una diferencia entre que este capitalista que produce zapatos produzca zapatos en Estados Unidos y los exporte a México para vender zapatos en México, a que ese capitalista decida, voy a construir una fábrica de zapatos en México, ¿verdad? Es una diferencia. En el primer caso está exportando mercancía. En el segundo paso está exportando parte de su capital para establecer una fábrica de zapatos en México. ¿Se entiende la diferencia, verdad? En esta época eso es relativamente raro, ¿verdad? No hay un gran incentivo para la exportación de capital de los países desarrollados, ¿verdad? De los países que ya se están industrializando. ¿Por qué razón? Porque todavía en los países que se están industrializando los salarios son relativamente bajos. El ejército industrial de reserva es muy grande todavía. Se están desplazando campesinos de la tierra, se están desplazando productores artesanales, se están desplazando mucha gente por el surgimiento de la producción capitalista. El ejército industrial de reserva es todavía muy alto y eso, como sabemos, presiona los salarios a la baja, ¿verdad? Así que todavía los salarios en los países incluso desarrollados son relativamente bajos, ¿verdad? Eso quita un incentivo para exportar capital, porque un incentivo para exportar capital sería que en México los salarios son más bajos, entonces mando mi capital para allá, pero si son bajos donde estoy, ¿verdad? No tengo el incentivo, ¿verdad? O la diferencia no es tan grande, el incentivo de enviar mi capital para allá. Y también en esta época, la organización de la clase obrera en Europa, Estados Unidos, es muy débil. Así que también la clase obrera es incapaz de mejorar muchas veces sus condiciones de salario, incluso en los periodos de expansión, ¿verdad? Así que ambas cosas reducen el incentivo de ese capital de los países desarrollados a exportarse. Y por otro lado, no hay ¿verdad? No hay incentivo aquí. Pero también no hay mucha capacidad o falta la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Dos de las causas son que no hay un capital excedente muy grande. Los capitalistas tienen una cantidad de capital y lo están invirtiendo en sus empresas y no tienen un capital excedente, un capital sobrante que estén diciendo ellos, bueno, ¿y qué hago yo con este capital excedente? Pues déjame invertirlo en México, ¿verdad? Sino que están utilizándolo en la operación de su empresa. Y por otro lado, todavía, estamos hablando antes de 1875, más o menos, todavía los medios de comunicación internacionales son relativamente limitados, ¿verdad? Todavía se está construyendo la red de ferrocarriles internacionales, todavía se está construyendo la red de vapores internacionales, pero todavía no es fácil, y mientras más atrás en el tiempo vamos, todavía no es fácil ni muy confiable tú poner una fábrica en México, porque no hay los ferrocarriles necesarios para mover las mercancías desde ese sitio en México, porque no hay los vapores necesarios, porque no hay la infraestructura, los muelles y todo lo demás, para tú poder hacer esa inversión, ¿verdad? Eso va a tener que surgir antes de que pueda haber una... Así que entonces, esto es lo que llamamos el capitalismo de libre competencia. ¿Estamos claros? Muy bien. Aquí entonces es que vamos a hacer... déjame ver si se me queda algo aquí. Sí, importante. Esto quiere decir que todavía es posible, precisamente para países que todavía no se han industrializado, quitando Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, más allá de Estados Unidos y de Europa Occidental, que puedan empezar su proceso de industrialización independiente, ¿verdad? A veces incluso ayudado por la exportación de mercancías, porque la exportación de mercancías de los países desarrollados va a destruir, por ejemplo, la producción artesanal en otros lugares, pero no va a reemplazar
a la producción o no va a establecer producción industrial allí. Quien la puede establecer son los capitalistas, ¿verdad? Los nuevos capitalistas de esa región. No sé si está claro lo que estoy diciendo. La entrada de mercancías de los países desarrollados en Rusia destruye la vieja producción artesanal, destruye la vieja producción campesina porque está compitiendo con estas mercancías que llegan, pero todavía hay espacio para que vengan capitalistas rusos y establezcan una fábrica para producir zapatos para el mercado ruso, ¿verdad? Y Rusia empieza a industrializarse, ¿verdad? Lo mismo pasa con Japón, lo mismo pasa con Italia, lo mismo pasa con el Imperio Austrohúngaro. Todos esos países se industrializan después de estos países, ¿verdad? Estos países ya están industrializados, pero estos países no pueden controlar la economía de esos otros países y por lo tanto se empiezan a industrializar y se industrializan independientemente. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Ajá. Así que los países que siguen en secuencia tienen que como que checkmark todo eso para que cualifique como capitalismo libre de competencia. Sí, voy. Sí, lo que va a surgir, como te dije, el capitalismo de competencia en Europa Occidental y en Estados Unidos se industrializan, empiezan la producción industrial en estos lugares, empiezan a veces a exportar mercancías a otros lugares, pero esos capitales de Estados Unidos no pueden controlar, o de Inglaterra o de Francia, no pueden controlar lo que está pasando en Rusia, ¿verdad? Y eso permite entonces que un capitalista ruso diga, aquí se está abriendo, aquí están llegando zapatos de Francia y la gente está comprando zapatos de Francia, ¿verdad? Pues yo voy a poner una fábrica de zapatos y yo voy a proveer ese mercado, ¿verdad? Todavía en este momento, que es lo que va a pasar después, tú no vas a tener el capital francés que va a venir a Rusia a controlar ese proceso. Todavía no lo controla. ¿Estamos claros? Sí, que cada país está desarrollando por sí mismo. Hasta ese momento, ¿verdad? Hasta ese momento, el capitalismo se está desarrollando en los primeros lugares donde desarrolló, pero no puede bloquear que otros países se incorporen también y se industrialicen también, independientemente, ¿verdad? Japón se va a que es el caso más dramático. Japón se va a industrializar durante ese periodo, desde 1875 en adelante, ¿verdad? Se va a industrializar, se va a convertir en un poder industrial y militar y no lo controla nadie, es independiente, no lo controla Francia, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni nadie. Es un poder, nuevo poder industrial, ¿verdad? Y lo mismo con Italia, y lo mismo con Rusia. Van a surgir nuevos poderes industriales porque todavía el capitalismo de los países desarrollados no puede intervenir en esos países. Planteado, sencillamente. Bueno, esto va a cambiar precisamente cuando hablemos ahora del surgimiento del imperialismo, ¿verdad? Lo que cambia a partir de 1875, más o menos, estas no son fronteras así, ¿verdad?, perfectas, es que empieza a cambiar la economía de los países desarrollados. Ahora vamos a ver entonces que ocurren varias cosas. Una es que la cantidad de capital que es necesaria para, vamos a quitarle aquí, bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora, la cantidad de capital que es necesaria para producir, para entrar en un sector económico, o por lo menos en algunos sectores económicos, ha crecido tremendamente, crece cada vez más. ¿Producto de qué? Producto de dos procesos. Uno, la concentración de capital. Es algo que, concentración de capital lo que quiere decir es el crecimiento de los capitales. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que los capitalistas generan una plusvalía, una ganancia, y no se comen todo eso? Ellos consumen una parte, pero la otra parte la reinvierten, ¿verdad? Antes tenían un capital de 1.000 y ahora ponen un capital de 1.200, ¿verdad? Y van a generar una ganancia mayor. Y después el capital es de 1.400 y después el capital es de 1.500 y siguen por ahí, ¿verdad? La empresa va creciendo cada vez más. ¿Estamos claros? Y a la vez, cuando hay crisis económica, por ejemplo, muchas veces unas empresas se mezclan unas con otras. Unas compran a otras, ¿verdad?
las que salen derrotadas, etcétera, ¿verdad? El punto es que la cantidad de capital, el tamaño del capital que es necesario para entrar en la producción de un sector, ahora aumenta tremendamente. Los costos de entrada ahora son bien altos, ¿verdad? Ejemplo, cuando se establecen las primeras fábricas de automóviles, eran empresas relativamente sencillas, con una tecnología relativamente sencilla, y habían en Estados Unidos literalmente como 100 empresas productoras de automóviles, ¿verdad? Pero esas empresas van a ir desarrollándose tecnológicamente y cada vez va a ser más el capital que tú vas a necesitar para tú poder establecer una fábrica de automóviles. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Ya no es tan fácil entrar en el sector, ¿verdad? Vamos a suponer que en el sector de los automóviles hay una ganancia extraordinaria, ¿verdad? Y tú dices, caramba, yo quiero guisar ahí también, yo quiero entrar en la producción de automóviles, pero ¿qué pasa? Para establecer una fábrica de automóviles hacen falta 10 millones de dólares. Y yo no tengo 10 millones de dólares, ¿verdad? Yo soy un capitalista modesto, ¿verdad? Y no puedo entrar. Así que entonces, ahora se hace más difícil entrar en determinado sector, ¿verdad? Si ustedes lo traducen a hoy en día, es casi imposible, ¿verdad? En Estados Unidos hay 3 o 4 grandes empresas productoras de automóviles y esas son. Es muy difícil que alguien diga, pues yo voy a poner una cesta, porque la cantidad de miles de millones de dólares que tú vas a necesitar para poder hacer eso, ¿verdad? Es muy, muy grande. Así que los costos de entrada van a aumentar tremendamente. Y de igual manera, ahora, el efecto de que tú establezcas una empresa, vamos a suponer que conseguiste el dinero para establecer la empresa, el efecto en la oferta en el mercado ahora va a ser mucho más grande, va a ser monumental, ¿verdad? Cojo de nuevo el ejemplo. Imaginemos que alguien consigue suficientes miles de millones de dólares para establecer una nueva empresa productora de automóviles en Estados Unidos que vaya a competir con Ford y con General Motors y con Stellantis y las otras 2 o 3 que hay, ¿verdad? Esa empresa, para poder funcionar, que tiene que ser igual de grande que aquellas, va a producir una cantidad tan brutal de automóviles que va a inundar el mercado. El resultado va a ser que los precios de todos los automóviles van a caer tremendamente, ¿verdad? Así que entonces es bien difícil que una empresa nueva entre en un sector donde ya los capitales son de un tamaño tan grande. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Verdad? Cuando, como dije, compárenlo con el productor de zapatos, hay 3.000 productores de zapatos en Estados Unidos y tú ves que las ventas de zapatos están bien y tú estableces una nueva fábrica de zapatos. Esa fábrica de zapatos, en la época del capitalismo de libre competencia, no va a aumentar la oferta de zapatos hasta un punto que cause una crisis en la producción de zapatos, ¿verdad? Pero en el caso ¿verdad? O por ejemplo, ahora mismo hay 3 o 4 empresas en el mundo que producen los grandes aviones, el Airbus y la Boeing, ¿verdad? Y los grandes aviones de transportación, ¿verdad? Si a alguien se le ocurriera crear otra empresa que haga lo mismo, ¿verdad? Se va a inundar el mercado, ¿verdad? De estos productos que no hay espacio para otra empresa, simplemente, en ese mercado. Así que entonces, aquí el efecto va a ser muy grande. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto entonces? Que aquí va a haber un sector de las empresas que va a tener la posibilidad, y es lo que va a pasar, de llegar a todo tipo de acuerdo o de política en la cual pueden mantener una ganancia superior al resto de los capitales, lo que los marxistas llaman una ganancia monopólica, ¿verdad? Aquí lo que ha surgido son obstáculos grandes a la nivelación de la tasa de ganancia, ¿verdad? Los 5 capitalistas que producen automóviles pueden evitar,
producto de la gran cantidad de capital que hace falta, que venga otro capitalista y se meta en ese sector, ¿verdad? Pero el que los capitalistas vengan y se meten en ese sector es lo que asegura que la tasa de ganancia en ese sector donde se meten se nivele con el resto, ¿verdad? ¿Estamos claros? Si ahora esos capitalistas no entran, esos capitalistas que están en el sector relativamente protegido de la competencia de los otros, pueden establecer un precio más alto que les da una ganancia superior al resto de los capitalistas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a suponer que la ganancia general es 10%, ¿verdad? Y estos capitalistas del automóvil deciden que su ganancia va a ser 15%. En el capitalismo de libre competencia eso no iba a durar mucho, porque otros capitalistas, otros sectores se iban a meter, iban a producir más automóviles, iban a bajar el precio y se nivela la tasa de ganancia. Pero ahora ellos se autodesignan 15% de ganancia, ¿verdad? Y ningún otro capitalista puede ni costear ni meterse, ¿verdad?, a competir con ellos, y por lo tanto ellos ahora tienen un nivel de ganancia superior al del resto de los capitalistas. ¿Estamos claros? Así que lo que plantea, que es lo que plantea Lenin ahí en el libro que pueden chequear, es que el primer dato importante que caracteriza la época del imperialismo es el surgimiento de sectores de la economía donde hay un pequeño grupo de grandes empresas que controlan ese sector y que pueden obtener duraderamente una ganancia superior al resto de la economía capitalista. Eso es lo que, según la teoría de Marx, es un monopolio, ¿verdad? Monopolio no quiere decir que lo controla todo, no, quiere decir que de alguna manera puede salirse de la nivelación de la tasa de ganancia. La tendencia normal del capitalismo es a nivelar la tasa de ganancia. Todos los capitales, la misma tasa de ganancia, porque se mueven de un lado a otro hasta que la nivelan. Ahora, si hay un sector, ¿verdad?, que tiene una tasa de ganancia más alta que otro sector y puede evitar que los otros capitales se metan, pues entonces puede mantener su tasa de ganancia superior sobre el resto de los sectores. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Va a surgir sectores monopólicos o monopolizados y sectores no monopolizados, ¿verdad? Puede que por ejemplo, en la producción de ropa sigue siendo un sector competitivo como antes, ¿verdad? Son fábricas relativamente pequeñas, necesitan relativamente poco capital. Si hay oportunidades de obtener una buena ganancia, los capitalistas se meten ahí y se nivela la tasa de ganancia. Pero hay otros sectores donde hay grandes monopolios, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Como la producción de automóviles o la producción de acero o la producción de productos farmacéuticos, etcétera, etcétera, donde hay grandes monopolios. Así que entonces, para la teoría marxista, el elemento fundamental va a ser el surgimiento de los monopolios. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien, entonces, aquí entonces hay una fenómeno entonces interesante, porque fíjense que los capitales, en la medida en que logran controlar, bueno, antes que esto no quiere decir que los capitalistas monopolistas puedan aumentar la ganancia o su tasa de ganancia como les dé la gana, ¿verdad? O ilimitadamente. Imagínense que estos capitalistas del sector monopólico se vuelven locos y dicen, no, nosotros vamos a tener una tasa de ganancia de 30%, ¿verdad? Y vamos a vender nuestros productos de manera tal que obtengamos 30% de ganancia. Si a ellos se les va la mano en eso, ahí definitivamente otros sectores, ¿verdad?, sobre todo también monopolistas muy grandes, van a entrar, ¿verdad? Si usted lo incentiva más de la cuenta, van a entrar, ¿verdad? Porque dice, ya esto ya vale la pena entrar, ¿verdad? Así que ellos van a tener una tasa de ganancia más alta, pero es una tasa de ganancia que no sea tan alta que provoque que efectivamente entren otros capitales y les acaben el monopolio que tienen de esa ganancia superior. Ahora bien,
¿Qué quiere decir que hay un acuerdo, por ejemplo, a veces un acuerdo tácito, a veces un acuerdo explícito, para mantener una tasa de ganancia? Quiere decir, por otro lado, que uno va a limitar la inversión de su capital. Si usted produce automóviles, ¿verdad? Si usted produce automóviles y usted es el sector monopolista, ¿verdad? Y usted compiten, los diferentes, si las empresas monopolistas compiten entre sí sin ningún tipo de limitación, ¿verdad? Van a aniquilarse unas a las otras, ¿verdad? Van a producir tantos automóviles hasta que bajen los precios, ¿verdad? A nivel de la ganancia normal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Ellos no hacen eso porque dicen, ¿verdad? Vamos a producir automóviles hasta aquí, que es lo que podemos vender con nuestra ganancia superior, ¿verdad? Pero eso quiere decir que hay una parte de su capital que no la pueden invertir, porque si la invirtieran, ¿verdad?, para competir con el otro, entonces va a bajar la tasa de ganancia. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Los monopolios tienen una tasa de ganancia más alta y a la misma vez van a generar normalmente una gran cantidad de capital excedente, ¿verdad? Capital que no pueden invertir sin bajar la tasa de ganancia, ¿verdad? Para que no baje la tasa de ganancia, lo dejan en el banco. ¿Estamos claros? Así que entonces los sectores monopolistas van a generar capital excedente que no pueden invertir en su sector, porque eso aumentaría la producción, bajaría la tasa de ganancia. Ellos quieren mantener esa tasa de ganancia especial. Tienen un capital excedente que está en el banco y que no está generando ganancia. Así que ellos van a estar en la búsqueda, estos sí van a estar en la búsqueda de ver dónde podemos invertir este capital, ¿verdad?, para que genere ganancia, ¿verdad? No lo voy a invertir en la producción de automóviles porque no quiero bajar la ganancia en el sector automotriz, pero lo puedo invertir en otro sitio. Déjame ver dónde puedo. Entonces, esto se combina con con otro hecho, que es que los países desarrollados han estado desarrollando, como hemos visto, la producción industrial tremendamente durante todo este periodo. Y la producción industrial necesita materias primas, ¿verdad? Y las materias primas se producen, muchas de ellas, en los países atrasados, en los países no industrializados. Usted importa la madera de Brasil o de Guatemala o qué sé yo dónde. Usted importa el azúcar de Puerto Rico y Cuba y qué sé yo dónde. Usted importa el cacao, lo que sea, de otros lugares. Alimentos y materias primas, ¿verdad? El algodón es el caso más dramático, que se produce en el sur de Estados Unidos, que se importa para la producción de ropa en Inglaterra, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? Y esta producción se realiza, muchas de ellas, con unas maneras de producción muy primitivas, incluso la mayoría de ellas no capitalistas. Caso dramático, el caso del sur de Estados Unidos, ¿verdad? Se producía con esclavos para la industria británica. Y por lo tanto, en la medida en que aumenta la demanda de los países desarrollados de materias primas y la producción de materias primas sigue estancada en estas formas de producción primitiva, ¿qué va a pasar? Los precios de las materias primas van a aumentar, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Qué ocurre a final del siglo XIX? ¿Estamos claros lo que estoy diciendo, verdad? La producción, ahorita vamos a ver el caso de Puerto Rico, pero en Estados Unidos había refinerías de azúcar, ¿verdad? Que refinan el azúcar y producen azúcar blanca. Pero compraban azúcar cruda, ¿verdad? Que se cultivaba, por ejemplo, en Puerto Rico. Compran esa azúcar cruda, la refinan y la venden en el mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Y su demanda de azúcar cruda va creciendo cada vez más, ¿verdad? Porque el mercado americano está creciendo, se está industrializando, ¿verdad? Y los refinadores americanos quieren proveer cada vez más azúcar en el mercado americano. Por lo tanto, su demanda de azúcar cruda de Puerto Rico aumenta, ¿verdad? Y de Cuba y de otros lugares. Pero Puerto Rico produce el azúcar de una manera muy primitiva, con unos ingenios y con unos trapiches que ahorita explicaremos, ¿verdad? Que no puede satisfacer esa demanda. Por lo tanto, el precio del azúcar cruda va a subir, ¿verdad? Y ahí entonces se combina el hambre con la necesidad
Y vamos a ver entonces que el capital excedente de los países desarrollados, generado porque han surgido los monopolios, va a empezar entonces a invertirse en los países atrasados, ¿verdad? Ahora no solamente va a haber exportación de mercancías, sino que va a haber exportación de capital. ¿Estamos claros? ¿Por qué ocurre estas dos cosas, verdad? Adelantando un poco, ¿verdad? El caso de Puerto Rico es un caso perfecto, ¿verdad? En los Estados Unidos están los refinadores de azúcar, que compran azúcar cruda del Caribe, incluyendo Puerto Rico, para vender azúcar refinada en el mercado americano. Eso que eran unos monopolios, ¿verdad? La industria de refinación eran 2 o 3, eran un monopolio y tenían una gran cantidad de capital excedente. Y a la misma vez tenían que pagar muchísimo por la azúcar cruda esta que tenían que comprar en Puerto Rico, Cuba y otros lugares. Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Van a empezar a invertir parte de su capital excedente en la producción de azúcar en Puerto Rico y en Cuba, ¿verdad? ¿Estamos claros? Dime. O sea que termina el proceso de ellos comprarlo y ponen sus fábricas en esos países en desarrollo como estabas. Exacto. Ahora va a haber exportación de capital, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Pero quizás adelantándome un poco, ¿verdad? A principios del siglo XX, final del siglo XIX del siglo XX, en Estados Unidos hay una gran cantidad de refinadores de azúcar. Y se da ese proceso que yo les dije. Se van eliminando unos a otros hasta que quedan básicamente 2 grandes empresas. La American Sugar Refining Company y la National Sugar Refining Company. Eran 2 empresas, que cada una era dueña de un montón de plantas refinadoras de azúcar y que proveían el azúcar para el mercado norteamericano. Pero esas empresas estaban en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en un momento dado deciden esas empresas empezar a invertir fuera de Estados Unidos y a construir una central en Puerto Rico. Vamos a construir una central en Puerto Rico y vamos a comprar tierra en Puerto Rico y vamos a producir azúcar cruda en Puerto Rico, que al principio nos va a traer una ganancia porque los precios están bien altos, ¿verdad? Y además nos va a traer una ganancia porque los salarios en Puerto Rico son muy bajos, ¿verdad? Así que entonces tú vas a tener la inversión del capital metropolitano, monopólico, en los países atrasados. ¿Estamos claros? O sea, pueden hacer eso porque tienen el plusval para poder. Exacto, ¿verdad? Tienen el capital suficiente para hacerlo, ¿verdad? Y no están bloqueados por nada, ¿verdad? Porque eso es una cosa que vamos a ver ahorita. Pero la tendencia entonces va a ser a que el capital ahora el capital de países desarrollados se va a invertir en los países no desarrollados, ¿verdad? Va a haber exportación de capital, ¿verdad? Así que vamos a borrar todo esto de aquí. Así que entonces, cuando tenemos por un lado el desarrollo del capital monopolista, tenemos la tendencia a la exportación de capital y eso va a tener un impacto sobre los otros países, ¿verdad? Porque fíjense que ahora la producción más importante en los otros países va a estar controlada por el capital imperialista, ¿verdad? Por ejemplo, Puerto Rico, adelantándonos de nuevo, este es Puerto Rico, ¿verdad? Y ahora viene capital norteamericano, invierte en la industria del azúcar, ¿verdad? Y la producción en Puerto Rico, estas son centrales azucareras, la producción en Puerto Rico ahora, su sector más importante está controlado por el capital no de Puerto Rico, sino el capital de los Estados Unidos, ¿verdad? El capital monopólico de Estados Unidos. La National Sugar Refining Company establece la Fajardo Sugar Company. No es un invento, es una realidad, ¿verdad? Establece la Fajardo Sugar Company. Y establece hay otra que es la American y otra gente más, establecen la Central Aguirre, ¿verdad? Y así sucesivamente. Establecen ese capital monopólico
la producción en la isla de Puerto Rico. ¿Estamos claros lo que está pasando? ¿Verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la economía de Puerto Rico, ¿verdad?, se especializa según lo que necesita, no el capital que se ha generado en Puerto Rico, ¿verdad?, o un desarrollo económico independiente en Puerto Rico. Se especializa en lo que le interesa producir al capital metropolitano. Ahora Puerto Rico no solamente es atrasado, ¿verdad?, como habían sido otros países antes, ahora está subordinado al capital extranjero, que es distinto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ahora puede pasar lo que antes no podía pasar. Antes en Rusia, ¿verdad?, el capital ruso podía desarrollarse, porque el capital extranjero no podía venir y ocupar el espacio. Con el desarrollo del imperialismo, eso va a desaparecer en la gran mayoría de los países, ¿verdad? Ahora, el capital extranjero interviene en la economía de Puerto Rico y decide, por ejemplo, que en este periodo Puerto Rico se va a especializar en la producción de azúcar, ¿verdad? Porque eso es lo que le interesa producir al capital monopólico imperialista norteamericano en este caso, en Puerto Rico. Muy parecido, por ejemplo, a lo que pasó en Cuba. ¿Estamos claros? Ya ahora el desarrollo económico de Puerto Rico no va a seguir, voy ahora, un camino independiente, sino que está subordinado al de Estados Unidos. ¿Tú ibas a decir? El requisito para que esto suceda es que el país de origen tiene que haber un monopolio primero entonces de esa industria. Sí, es el... Si no hay un monopolio antes en Estados Unidos, tiene que ser una empresa suficientemente grande, o sea, una pequeña empresa de productora de zapatos en North Carolina, ¿verdad?, que produzca para el mercado regional del sur. Es muy difícil que diga o que tenga el capital suficiente para decir yo voy a establecer una fábrica de zapatos en el otro lado del mundo, ¿verdad? Estos son grandes empresas que tienen gran cantidad de capital y que dicen nosotros vamos a intervenir, vamos a invertir, ¿verdad?, en la producción de X cosas en otro país, ¿verdad? Así que entonces, pero fíjense entonces que aquí cambia la situación de los países atrasados. Por eso es que algunos teóricos marxistas como Mandel hablan de que ya aquí dejan de ser países atrasados y se convierten en países subordinados o en países subdesarrollados. Hasta ahora era como que todos iban por el mismo camino, ¿verdad? Unos iban adelante, unos iban atrás, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Como si todos iban de San Juan a Calley, ¿verdad? Inglaterra iba adelante, ¿verdad? Inglaterra iba por Cagua y otros países más atrasados iban por Río Piedra y otros países más atrasados estaban saliendo de San Juan, pero todos iban por el mismo camino y podía esperarse que todos llegaran a Calley, ¿verdad? Ya ahora no es así. Ya ahora el que iba por Cagua, ahora resulta que el que iba adelante, ahora lo manda por otro camino, ¿verdad? Ya no va para Calley, ¿verdad? Ahora va por otro camino paralelo de acuerdo a las necesidades del que está en el camino hacia Calley, ¿verdad? No sé si ese ejemplo funciona, ¿verdad? Pero aquí entonces lo que vemos es que ahora estos países se convierten en países subordinados económicamente en vez de ser simplemente países atrasados únicamente. Ajá. Esa subordinación sería la síntesis de este imperialismo capital. Bueno, ese es un aspecto, ¿verdad? La subordinación económica, ¿verdad? Sería un aspecto. Entonces, déjenme buscar aquí. Ahora bien, esto, sobre todo a principios del siglo, me avisan el tiempo cuando ya me esté pasando. Ok, pues un poquito más y terminamos ahí. Ahora fíjense que también a principios del siglo XX que se está dando este proceso. El caso de Puerto Rico es un caso perfecto, ¿verdad? Es un caso casi de libro de texto, ¿verdad? Se desarrolla el monopolio de los refinadores en Estados Unidos,
los refinadores en Estados Unidos deciden invertir en la producción de su materia prima fuera de Estados Unidos, invierten en la producción de materia prima en Puerto Rico, convierten a Puerto Rico en un productor de azúcar, ¿verdad? Y subordinan la economía de Puerto Rico a las necesidades del capital norteamericano, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Bien. Ahora bien, hay una diferencia muy grande entre usted vender un producto en otro país y usted invertir millones de dólares en otro país. Si usted vende un producto, después que usted lo vende, a usted no le importa lo que pase en ese país, ¿verdad? Si el gobierno es bueno o es malo, si el gobierno favorece al capital o no favorece al capital, si el gobierno... A usted no le importa, usted vendió su mercancía y ya, a mí no importa qué diablo pase por allá. Ahora, si usted invirtió allí 5 millones de dólares de aquella época, a usted sí le preocupa lo que ese gobierno va a hacer. Usted quiere asegurarse que esa inversión suya en ese lugar está protegida, ¿verdad?, por el gobierno y está segura. Por eso es que en muchos casos, no todos, pero en muchos casos, la exportación de capital y el sometimiento de las economías atrasadas al capital extranjero va a venir acompañado del colonialismo, ¿verdad? Los países desarrollados van a colonizar, a establecer su control político sobre esos territorios que están subordinando, ¿verdad? De nuevo, el caso de Puerto Rico es emblemático, ¿verdad? El capital norteamericano, productor de azúcar, genera monopolios, los monopolios se interesan en la producción de azúcar en Puerto Rico, azúcar cruda, van a hacer sus inversiones, pero esas inversiones las van a hacer bajo la protección del régimen colonial que establece los Estados Unidos en Puerto Rico, ¿verdad? Por eso es que Lenin plantea que una de las características del colonialismo, por lo menos de su época, es también un nuevo colonialismo, ¿verdad? Una nueva ofensiva de control colonial sobre el mundo. ¿Estamos claros lo que está pasando? ¿Verdad? Así que entonces, tres aspectos que vamos viendo del colonialismo, del imperialismo. Uno, el desarrollo de los monopolios. Segundo, la exportación de capitales. Tercero, el colonialismo. A veces no pueden establecer una relación colonial, pero entonces hacen todo lo posible por subordinar a esos países que todavía son formalmente independientes a la política del país imperialista, ¿verdad? El caso del Caribe es muy dramático, ¿verdad? Invaden varias veces República Dominicana, invaden varias veces Nicaragua, invaden varias veces Honduras, etcétera. Cualquiera que se comporte mal, lo invaden por varios años y ponen orden allí y se retiran de nuevo. Otros lugares son difíciles de invadir, como Argentina o Brasil o países, pero también sobre ellos se monta una presión tremenda para que se ajusten a las órdenes del imperialismo. Por eso es que Lenin utiliza un concepto ahí que es formas transitorias de dependencia estatal, ¿verdad? Todos los países, de algún modo u otro, quedan subordinados a los poderes imperialistas. Lo que surge de todo esto, ¿verdad?, es una economía de los países desarrollados controlada por los monopolios, como dije ahorita, y esos países desarrollados que controlan la economía mundial al resto de los países, ¿verdad?, que algunos son colonias directas, como Puerto Rico, algunos son semicolonias, que es que no son colonias, pero casi son colonias, ¿verdad? Cuba, por ejemplo, es un ejemplo. Pues a Estados Unidos invade Cuba y Puerto Rico en el 98, Puerto Rico lo mantiene como colonia, a Cuba le da la independencia, pero es una independencia totalmente controlada, incluso políticamente, por los Estados Unidos, que interviene militarmente cada vez que lo considera apropiado, etcétera. Otros países que no son semicolonias, pero que están subordinados, ¿verdad? Hay muchas gradaciones, pero todos quedan subordinados a los países desarrollados. ¿Estamos claros entonces? Así que, bueno, la United Fruit Company es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es una gran empresa norteamericana de capital que invierte en Centroamérica para producir guineos y plátanos y 40 cosas
para exportar al mercado de Estados Unidos y que convierte las economías de esa región en productoras de estas cosas que son necesarias para el mercado americano, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estamos planteando? Así que entonces, ese es el tercer elemento del imperialismo que estamos mencionando, el desarrollo de los monopolios, la exportación de capital y la subordinación política de los países ahora subdesarrollados a los poderes imperialistas. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Esto va a evolucionar con el tiempo, ¿verdad? Lo vamos a explicar, yo supongo yo que va a ser ya la próxima sesión. Pero fíjense que hoy todavía, aunque ha evolucionado en muchos aspectos, sigue siendo la estructura del mundo que vivimos. Hay una gran cantidad de empresas, una pequeña cantidad de empresas monopólicas que controlan la economía de los países desarrollados, que son las más importantes, y todavía vivimos en un mundo en que hay un pequeño conjunto de grandes poderes, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, ahora se añade también China, que controlan, ¿verdad?, la economía mundial. El resto de los países están subordinados a esos grandes poderes imperialistas, ¿verdad? Y de nuevo, no los mismos grados de subordinación. Eso lo podemos, ¿verdad?, discutir la próxima sesión. Yo sugiero entonces que lo dejemos aquí. Todavía hay muchos detalles que añadir y un poco hablar del caso de Puerto Rico, ¿verdad? Porque el caso de Puerto Rico es un caso muy ilustrativo porque se ha mantenido dentro de el texto de Lenin del imperialismo fase superior del capitalismo. Para nosotros que lo leemos en Puerto Rico, a mí me parece que es una situación curiosa, porque en otros países uno tiene que decir, bueno, este aspecto de la teoría, de igual que Lenin añadió cosas que había dicho Marx, ahora hay que añadir cosas a lo que dijo Lenin, ¿verdad? Eso lo discutiremos la vez que viene, ¿verdad? El imperialismo no es hoy lo mismo que era hace un siglo, ¿verdad? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de los países del mundo se van a descolonizar, ¿verdad? Y ya no va a ser típico del imperialismo el colonialismo, ¿verdad? El imperialismo va a tomar otras formas de subordinar los países del mundo, que no va a ser la colonia, ¿verdad? Porque los países de África se independizan, etcétera. Pero el caso de Puerto Rico es casi como una pieza de museo, es como un fósil, ¿verdad? Porque aplica todo lo que dice Lenin todavía, es como si nos hubiésemos quedado, ¿verdad? El control del capital extranjero, el control de los monopolios, el colonialismo directo, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Yo cuando discutía este texto de Lenin en la universidad, allá en Estados Unidos, con alguna gente, ¿verdad?, que lo debatíamos, y entonces alguna gente planteaba, no, pero hay algunas cosas aquí que ya no son ciertas, hay que evaluar. Y yo dije, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero en el caso de mi país, que es Puerto Rico, no hay que revisar nada. Todo lo que dice ahí sigue siendo igual de cierto, ¿verdad? Nosotros somos como nos dejaron como para ilustrar la teoría de Lenin, ¿verdad? Seguimos bajo el control del capital monopólico, seguimos subordinados a las preferencias, ¿verdad? Porque lo discutiremos la vez que viene, pero en esta época el capital norteamericano decide que nosotros vamos a producir azúcar, ¿verdad? En otro momento va a decidir que lo que le interesa producir en Puerto Rico no es azúcar, son productos de industria ligera, ropa, algunos textiles, comida enlatada, etcétera, etcétera, lo que predominó en Puerto Rico entre la década del 40 y la década del 70 más o menos. Y en un momento dado decidió que lo que quiere producir es productos farmacéuticos, ¿verdad? ¿verdad? Una serie de productos de esa naturaleza. Así que no es lo mismo, evidentemente, producir productos farmacéuticos que producir azúcar, ¿verdad? Pero sigue siendo la misma subordinación al capital imperialista. El capital imperialista en un momento decidió que íbamos a producir azúcar y después decidió que vamos a producir farmacéuticos, ¿verdad? Siempre complementando lo que el capital imperialista le interesa producir en Puerto Rico. No es lo que le interese a la economía de Puerto Rico, ni a nosotros, ni a nadie. Es a lo que le interese, ¿verdad? Porque sigue siendo una economía subordinada al imperialismo. ¿Estamos claros? Y en este caso subordinada también colonialmente, ¿verdad?
Así que entonces podemos rellenar todas las cositas que se han quedado pendientes la próxima vez, tanto del aspecto teórico como del caso de Puerto Rico y algunas consecuencias, ¿verdad?, de todo este análisis. Así que, pues ahí lo dejo. Si hay preguntas o comentarios. Ajá. Viendo a los profesores que luego de la farmacéutica, ¿verdad? En este limbo que estamos, en el más teórico de Lenin, ¿cuál sería el interés del imperialismo a nosotros como colonia? Habría que ver. Lo podemos discutir la vez que viene, pero por ejemplo, ahora mismo una tendencia que se está discutiendo es el hecho de que durante todo un gran periodo el imperialismo global tendió a generar una producción que pretendía ser cada vez más global, ¿verdad? Ustedes conocen todo este fenómeno, ¿verdad?, de que el capital se invierte grandemente en lugares como China o India o otros, Singapur, etcétera, ¿verdad? Y en todos esos lugares se produce mayormente para la exportación, ¿verdad? Es un mecanismo parecido al que hemos visto aquí, porque un capital americano va a decidir, Apple, por ejemplo, es un ejemplo que se discute mucho, Apple decide trasladar buena parte de su producción, de sus aparatos, a China. Bueno, porque en China los salarios son muchísimo más bajos y va a tener una ganancia mucho mayor, ¿verdad?, explotando a los trabajadores chinos que pagándole buenos salarios a los trabajadores americanos. Así que se van allá a buscar una ganancia extraordinaria. Por diferentes... Bueno, todo esto ha generado una economía, o se supone que generase una economía global integrada, pero el capitalismo, como veremos la vez que viene, no puede generar realmente una economía integrada, porque trata de crear una economía integrada, pero el capitalismo se caracteriza por la competencia, ¿verdad?, de unos contra otros, que a la misma vez que tratan de integrar las cosas, las desarticulan, ¿verdad? Ahora mismo, en un momento dado, parecía que se iba a poder crear esa economía internacional en que está integrada China con Estados Unidos, pero ahora China y Estados Unidos están en pugna unos con otros. Y hay un proceso que alguna gente llama de desglobalización, que se están desconectando esas economías que estaban tan conectadas, ¿verdad? Y que plantea toda una serie de problemas muy graves, porque precisamente el modelo anterior dependía de lo que ellos llaman las largas cadenas de abastecimiento, a veces las llaman las largas cadenas de valor, ¿verdad?, que es que tú tienes un producto que tú fabricas parte en China y después fabricas otra parte en Singapur y después lo mandas en barco a qué sé yo dónde, ¿verdad? Y nosotros dependemos, por ejemplo, en Puerto Rico hoy en día, de montones de cosas que vienen del otro lado del mundo, ¿verdad? Y dependemos que todos esos barcos y todos esos trenes y todos esos camiones funcionen adecuadamente, ¿verdad? Pero ahora precisamente eso está en crisis y hay toda una política del imperialismo norteamericano, de Trump y otra gente, que es lo que ellos llaman el reshoring o el friendly shoring. ¿Qué quiere decir eso? Outshoring quiere decir enviar fuera de Estados Unidos la producción de algo, es a los puertos, outshore es a los puertos de afuera. No sé si está claro lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando Apple manda la producción de computadoras a China, está outshoring, ¿verdad? Trump ahora, que, ¿verdad?, la política imperialista de Trump en este momento, que eso de paso, Trump también parece sacado de un librito de texto para ilustrar la teoría de Lenin, porque, ¿verdad?, es un individuo que quiere conquistar Canadá, que quiere conquistar Groenlandia, que quiere conquistar Panamá, ¿verdad?, que quiere someter al resto de los países a su voluntad con los aranceles, lo podemos discutir después, ¿verdad?, pero es un proyecto imperialista clásico, ¿verdad? Aquí vengo yo a controlar el mundo. Y una de las cosas que todo este rodeo viene a que una de las cosas que pretende Trump es que a las empresas americanas regresen, ¿verdad? Que Apple abandone todas esas inversiones en China y regrese a producir dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Porque en su mente él dice, nosotros le hemos estado haciendo el favor a China de desarrollarle la economía china, ¿verdad? Se acabó ese mambo. Vengan a producir, ¿verdad?,
en Estados Unidos. Por eso es que le sube los aranceles en parte, ¿verdad? Porque si tú produces una computadora en China, aunque la produzca Apple, para venderla en el mercado americano, si tiene que pagar un arancel, va a ser mucho más cara en el mercado americano. A eso a Apple no le conviene, por eso están muy molestos con esta política de Trump. Pero es la manera de Trump tratar de obligar a Apple a decir, tiene que establecer esa planta dentro de Estados Unidos, tiene que regresar a Estados Unidos. Una posibilidad que pase en Puerto Rico, si yo fuera un burgués puertorriqueño, ¿verdad? Que es difícil, pero además si fuera un burgués puertorriqueño no tendría, sería, la burguesía puertorriqueña debe ser la burguesía más miope y más, ¿verdad? Más, no se le ocurre nada, pero un burgués inteligente puertorriqueño podría decir lo que nosotros podemos encajarnos aquí y hacer algo que le convenga al imperialismo, ¿verdad? Si a la política de Trump, sería coherente con la política de Trump, yo quiero traer esas inversiones que están fuera de Estados Unidos adentro de Estados Unidos. Perfecto. Si las vamos a traer dentro de Estados Unidos, nos conviene traerlas al lugar donde los salarios sean más bajos, donde podamos obtener mayor ganancia. No vamos a poner esta fábrica en Nueva York, ¿verdad? Ni en Filadelfia, ni en Michigan. Vamos a ponerla en Puerto Rico. Vamos a ponerla en Puerto Rico porque ahí tenemos salarios muchísimo más bajos que en Estados Unidos y estamos dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Políticamente, ¿verdad? Así que si yo, una burguesía puertorriqueña con un mínimo de visión, le diría a Trump, nosotros encajamos perfectamente en tu, ¿verdad? En tu plan. Vamos a ver cómo logramos que Apple y otras empresas inviertan en Puerto Rico. Eso podría ser una cosa que al imperialismo en su próxima etapa, ¿verdad?, le convenga. Si ese proyecto progresara y quieren traer a Estados Unidos producción que ahora está afuera, Puerto Rico podría ser atractivo para hacer esa inversión porque es un lugar donde probablemente van a tener mejores ganancias que en otras partes de Estados Unidos. Esperemos, ¿verdad?, que nosotros hagamos la revolución socialista antes de eso y no tengamos que pasar por una nueva etapa de desarrollo determinado por el imperialismo. Pero eso lo discutimos más adelante. Bueno, pues, nada. Ajá. Con relación a la subordinación, ¿verdad? Que un país pues invade otro, lo subordina para extraer un bien para sí mismo. Voy a preguntar si se daba el caso de que un país subordina a otro para abastecer un tercer país. Por un ejemplo, una empresa de Estados Unidos que pues, subordina a Puerto Rico para abastecer el mercado europeo. Sí, eso es perfectamente factible, ¿verdad? Lo que, primero, te aclaro primero que nada, yo sé que a veces para hablar más rápidamente usamos esa terminología, pero a mí no me gusta mucho utilizar la terminología un país subordina a otro, porque realmente no es un país, es una clase, ¿verdad? El capital monopolista de un país. La mayoría del país no cuenta para pool ni para banca en esto, ¿verdad? Incluso puede haberse afectado negativamente, ¿verdad? Porque cuando los grandes capitalistas americanos invierten en China, lo que están haciendo es desindustrializando los Estados Unidos. En vez de invertir en las fábricas en Estados Unidos, cierran la fábrica en Estados Unidos, los trabajadores americanos no se benefician por eso, están en el desempleo y la miseria, y trasladan a China, ¿verdad? Así que no es un país que subordina a otro, es la clase gobernante de un país que subordina a Puerto Rico. Pero claro, puede ser perfectamente que el gran capital norteamericano establece en Puerto Rico una fábrica porque aquí le conviene para entonces enviarla a Europa. Eso es perfectamente normal, porque sigue siendo que Puerto Rico va a producir lo que a ese capital, en este caso norteamericano, le interesa producir, para el mercado que le interese producir, ¿verdad? Sigue estando subordinado, ¿verdad? Desde principios del siglo XX, con la producción azucarera y las grandes empresas americanas, hasta el presente, la época de la producción industrial ligera, en la de 40 y 50 y 60, la época de la farmacéutica, cualquiera de las épocas, los sectores productivos más importantes de la economía de Puerto Rico han estado controlados por el capital norteamericano,
¿verdad? No todos los sectores, ¿verdad? Pero los sectores productivos más importantes. Incluso ese control ha ido en aumento, porque por ejemplo en la época de la producción de azúcar, mitad del azúcar que se producía en Puerto Rico lo producían las empresas americanas. La Fajardo Sugar, la Central Aguirre, la Central Guánica, la United Puerto Rico, eran 4 grandes empresas. Producían la mitad del azúcar. Eso quiere decir que la mitad del azúcar la producían centralistas puertorriqueños, ¿verdad? Como los Fonalleda, por ejemplo, ¿verdad? Había un sector importante de centralistas puertorriqueños, capitalistas puertorriqueños que controlaban la mitad de la industria del azúcar. Hoy en día, en la industria farmacéutica, por ejemplo, está totalmente controlada por el capital foráneo, no es mitad del capital puertorriqueño y mitad del capital foráneo. O sea que incluso el control de los sectores productivos más importantes está en manos del capital foráneo. Como repito, no todo, ¿verdad? Hay toda una serie de sectores económicos que siguen en manos del capital puertorriqueño, en sectores del comercio, ¿verdad? De la importación, etcétera, etcétera, que podemos discutir. Un tema, ¿verdad? Y con esto termino, que se discute mucho, por ejemplo, es la dependencia de Puerto Rico de la importación de alimentos, ¿verdad? Nosotros importamos 85% de los alimentos, ¿verdad?, que no se producen en Puerto Rico. Un país que hasta hace poco era un país agrícola, ¿verdad? Pero incluso cuando era un país agrícola se importaban los alimentos. La gente piensa que esto de la importación de alimentos viene después de... No, cuando aquí se producía azúcar, la mayor parte de los alimentos también se producían de afuera. Entonces tú se preguntas, ¿por qué en Puerto Rico nunca se ha desarrollado esa producción de alimentos para el mercado de Puerto Rico? Porque al capital extranjero, que es el que controla la economía de Puerto Rico, no le ha interesado producir alimentos para el mercado puertorriqueño. Y como al capital extranjero no le interesa, pues no se hace, ¿verdad? Se hacen otras cosas. Se produce azúcar y se importa alimentos. Se producen productos industriales y se importa alimentos. Se producen productos farmacéuticos y se importa alimentos, ¿verdad? Si por alguna razón, yo no sé cuál, de pronto el capital americano le diera porque le interesa producir alimentos en Puerto Rico, pues entonces se producirán alimentos en Puerto Rico, porque la economía está subordinada a lo que a ese capital le interese producir. Pero anyway, ya me estoy extendiendo mucho, así que la vez que viene podemos trabajar eso. Los que no lo hayan leído, si quieren, lean ese texto de Lenin, El imperialismo en fase superior. Es un texto escrito bien sencillamente, no es muy largo, y cuando lo vayan leyendo, vayan pensando cómo lo que ahí dice aplica a Puerto Rico. Porque como les dije, en el caso de Puerto Rico es casi como si, ¿verdad?, uno pudiera poner una nota al calce diciendo Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico, ¿verdad? Surgimiento de los monopolios, exportación de capital, subordinación de los países atrasados, los colonialismos, ¿verdad? Es como muy, muy curioso. Bueno, pues, ¿algún otro comentario, pregunta? Rápido, Sí, ven. yo leí los primeros 2 capítulos, pero para hacer un ejemplo, que el segundo se especifica en cómo la banca básicamente es la que se está apoderando del... Sí, ese es un tema interesante que yo... Me imagino que esa es una de las cosas que más aplica de cómo Wall Street va y la Junta y todo. Sí, hay unas cosas que no he explicado aquí, las vamos a coger la vez que viene. Por ejemplo, uno de los mecanismos, no lo voy a explicar ahora, pero lo anuncio, uno de los mecanismos que utilizan los países desarrollados para subordinar a los países subordinados, perdón la redundancia, es, por ejemplo, la deuda, ¿verdad? Es la deuda, que los estados subordinados entran en una crisis fiscal, su gobierno, ¿verdad?, no pueden pagar sus deudas, y entonces, a cambio de llegar a un acuerdo sobre el pago de la deuda, le imponen toda una serie de condiciones, ¿verdad? Eso evidentemente aplica a Puerto Rico, ¿verdad?, y aplica a muchos países del mundo, ¿verdad? La deuda es uno de los muchos mecanismos que surgen como parte de la subordinación de los subdesarrollados a los desarrollados. Exacto, ¿verdad? Sí, bueno, exacto. Sí, eso es una de las consecuencias políticas interesantes de lo que estamos diciendo, es que la dominación imperialista, como vamos a ver, después del 45,
quitando casos especiales como Puerto Rico, no va a ir combinada con el colonialismo, ¿verdad? Los países de África siguen subordinados al colonialismo, pero son independientes políticamente, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el imperialismo no siempre es colonialista, y lo cual también quiere decir que si usted se libera del colonialismo, no quiere decir que se libere del imperialismo. Usted puede liberarse del colonialismo, para coger el caso más dramático, más cercano a nosotros, Puerto Rico se puede hacer independiente mañana y seguir igual de subordinado al imperialismo. Si nuestra economía sigue igual de subordinada al imperialismo que está ahora, que muy bien podría ser el caso, ¿verdad? Pues entonces seguimos subordinados al imperialismo a pesar de que ya no somos colonia. Por lo tanto, liberarnos del imperialismo no basta con superar la colonia. Claro que hay que superar la colonia, pero la cosa, liberarnos del imperialismo es más complicado todavía, ¿verdad? Ese sería el caso de Dominicana con Estados Unidos. Absolutamente, ¿verdad? El hecho de que República Dominicana sea independiente no quiere decir que no está sometida al imperialismo. Y lo mismo con Honduras, y lo mismo con Panamá, y lo mismo con Guatemala, ¿verdad? Y lo mismo con toda una serie de países que son formalmente independientes, pero que están subordinados al imperialismo. Así que, ¿verdad? Es uno de los temas que los marxistas, ¿verdad? A veces tenemos, lo vamos a discutir la vez que viene, ¿verdad? Alguna diferencia con algunos sectores del independentismo, ¿verdad? Hay sectores del independentismo que culpan a la colonia de todo y piensan que con que Puerto Rico deje de ser colonia, se acabaron los problemas, ¿verdad? Y desafortunadamente, por lo menos no se acabó el problema del imperialismo, porque igual podemos seguir subordinados al imperialismo siendo formalmente independientes, y no se superan los problemas del capitalismo tampoco, ¿verdad? Así que si tenemos una república capitalista y subordinada al imperialismo, claro que es mejor ser independiente, pero realmente no podemos hablar de que nos hayamos liberado del imperialismo, ¿verdad? Así que, ¿verdad? Es una consecuencia importante de muchas de las cosas que estamos diciendo aquí.